Soy Sabine Papendick. Yo soy responsable técnica y, digamos, sí, organizo el programa argentino de carbono neutro, que como bien dijo Ignacio, es un programa que se está empezando a conformar en función de que hay un interés de todas las bolsas de comercio y de cereales del país para empezar a abordar este tema. Si les parece bien, les voy a ir explicando así a grosso modo cuáles son los justificativos que llevaron a la conformación del Programa Argentino de Carbono Neutro y después cuáles son los pasos que el programa propone para llegar a, digamos, los entregables finales del programa que llevarían un mejor posicionamiento de los productos de exportación de Argentina respecto a los estándares ambientales. Bueno, surge un poco, o sea, cuáles son los fundamentos, quizás ustedes ya lo saben, pero está enmarcado dentro de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, que establecen la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de lo que es el contexto del cambio climático, en donde más o menos establece que los compromisos tienen que ser comunes a todas las partes. Acá lo que les presento son diferentes disparadores, como por ejemplo este informe sobre la disparidad de las emisiones, en donde empieza a verse este detalle de, bueno, hay países con mayores compromisos de reducción por las emisiones pasadas y hay países que tienen quizás compromisos menores en función de que todavía no han contaminado tanto en lo que ha sido la parte histórica de las emisiones a nivel mundial, y en ese sentido se presenta una brecha, una disparidad de emisiones actuales entre países desarrollados y países en desarrollo. Pero, por otra parte, también está la brecha en respecto a las regulaciones de las emisiones entre los diferentes países y la necesidad que tienen aquellos países que tengan regulaciones más fuertes en lograr que los países con reducciones más, digamos, regulaciones más laxas puedan también participar en este contexto, porque si no lo que nosotros tendríamos es un free riding de aquellos países con regulaciones más laxas y todas las, digamos, las producciones contaminantes se irían a emplazar a esos países. Entonces empiezan a producirse ideas de cómo controlar este flujo de emisiones y aparecen obviamente los estándares ambientales hasta quizás cuestiones más preocupantes como son los impuestos de carbono en frontera. Este es otro informe que surgió hace 2 meses, que es de Green Swan. Ustedes saben que existen, siempre se hablaba del Black Swan respecto a la estabilidad financiera de los mercados. Ahora se empieza a hablar sobre el Green Swan, en donde los mercados empiezan a analizar cómo incorporar otros indicadores que puedan llevar a la inestabilidad financiera, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático. Obviamente que eso tuvo su auge con lo que fueron los incendios en el Amazonas o los incendios en Australia, en donde las economías se vieron ciertamente, digamos, inestables frente a cuestiones medioambientales. Y si se quiere, hoy por hoy con el coronavirus se está empezando también a hablar del tema de la sustentabilidad, también no solamente incluye lo ambiental, sino también incluye lo social, en donde la parte de las enfermedades también debe tenerse en cuenta para mantener la estabilidad financiera. ¿Qué pasa? Cuando uno habla de cuestiones financieras netamente dichas, las herramientas que tienen los bancos centrales o lo que tiene el sistema bancario son mucho más fuertes, pero cuando empezamos a hablar de cuestiones ambientales o cuestiones de sustentabilidad, las herramientas tradicionales del sistema financiero se ven de alguna manera frente a una incapacidad de abordar estos temas. Entonces, es por eso que el sistema financiero está viendo cómo abordar esto y cómo incluir indicadores de sustentabilidad dentro del mercado, dentro de la gestión económica y financiera, para de alguna manera cooperar en mantener esto de alguna manera estable. ¿Sí? Son grandes interrogantes que todavía no se sabe cómo se va a resolver, pero hay que tener en cuenta que el sistema financiero y el sistema, digamos, económico está empezando a incorporar ese tipo de indicadores en su gestión normal. Entonces, no se puede desconocer estos indicadores en nuestra forma de producir. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar afuera de todo este circuito. Es así como este sistema, este informe del Black Swan incluye dentro un nuevo, o sea, dentro de este informe, un nuevo approach de la sustentability, o sea, un nuevo enfoque de la sustentabilidad, en donde nosotros estamos acostumbrados a ver ciertamente la definición de sustentabilidad
como es la típica definición de desarrollo económico, ambiental y social que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras en satisfacer sus necesidades de desarrollo. O sea, la típica definición del informe Brundtland, que es de 1987. Eso es lo que hoy se considera en sí un enfoque de la sustentabilidad más laxa, ¿no? ¿Por qué? Porque es tener en cuenta lo económico, lo social y lo ambiental. Hoy por hoy, la sustentabilidad empieza a tener, digamos, un valor mucho más importante, en donde la sustentabilidad se considera una condición per se de cualquier actividad económica. Como ustedes ven, ya no es como tener en cuenta esta dimensión, sino esta dimensión es necesaria tenerla en cuenta ante cualquier actividad antropogénica que nosotros queramos realizar. Y después también lo social, en donde, digamos, la parte de sanidad, la parte de las personas, de la comunidad, también tenemos que tenerlas en cuenta como una condición per se. Y por último, obviamente está el resultado económico, ¿sí? Pero tenemos que empezar a pensar en un nuevo paradigma de producir. No se puede producir sin considerar lo ambiental y lo social. En este contexto es que empiezan a tener acá como un montón, tenemos que hacer como un mix de un montón de compromisos ambientales en los cuales nosotros estamos embuidos, ¿no? Nosotros tenemos una población mundial creciente, en donde se estima que en el 2050 vamos a tener más de, o aproximadamente 10.000 millones de personas sobre el planeta Tierra. Y frente a esto tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que son como el camino que las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto se ha establecido para, de alguna manera, encaminar de manera sustentable al planeta Tierra. El primer objetivo es el fin de la pobreza, ¿sí? Y el segundo, el hambre cero. Entonces, esto nos supone que para estos aproximadamente 10.000 millones de personas tenemos que lograr un aumento de la producción de alimentos actual de más de un 60%. Entonces tenemos que empezar a producir más. Pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 lo que nos establece es que esta producción de alimentos se debe de hacer de una manera responsable con el ambiente. ¿Y esto qué significa? Es empezar a disminuir el impacto que la producción de alimentos tiene sobre el planeta Tierra. Entonces tenemos que empezar a producir más alimentos para alimentar a más cantidad de personas, pero lo tenemos que hacer con la misma cantidad de recursos que lo estamos haciendo actualmente o inclusive hasta con menos. Entonces acá se plantea la nueva forma de producir, ¿sí? Que no es la forma convencional, sino es una nueva forma de producir que hoy por hoy se impone en el mercado, que es la agricultura climáticamente inteligente, o lo que internacionalmente se conoce como Smart Agriculture, ¿sí? O sea, la agricultura inteligente, ¿sí? O sea, planteémonos que esta es la forma en que hoy tenemos que producir. Entonces empiezan a aparecer un montón de documentos donde nos dicen la necesidad de crear nuevas formas de alimento del futuro o actualmente. Es así como en el mercado vamos a empezar a ver que esta nueva forma de producir repercute. ¿Y cómo repercute esto? Empiezan a aparecer estándares privados y empiezan a aparecer estándares públicos. ¿Cuál es la diferencia? Un estándar privado es un estándar de la cadena de comercialización, ¿sí? Que no tiene ningún marco regulatorio a nivel internacional que nos pueda establecer si esto, digamos, constituye o no digamos, un obstáculo al comercio o constituye una barrera al acceso a mercados. ¿Por qué? Porque Tesco, por ejemplo, o Walmart, o Carrefour, o Jumbo, sí, o Cencosud, o quien sea, decide establecer un estándar en su cadena de comercialización porque los consumidores en la góndola lo están demandando o porque la cadena de supermercados o de comercialización al retailer quiere empezar a cooperar en lo que es la batalla contra el cambio climático de esta forma. Entonces nos dice que a partir de ahora todo producto que llegue a la góndola tiene que cumplimentar un estándar, ¿sí? Entonces es una cuestión de pertenecer, o sea, no me queda otra más que implementar este estándar si yo le quiero vender a ese retail o a esa cadena de comercialización. Entonces, yo tengo ahí un estándar privado. No es obligatorio, pero si yo quiero venderle, yo lo voy a tener que implementar. ¿Qué pasa? Frente a esto, los estados empiezan a tener una tarea de regulación y empiezan a aparecer estándares públicos. Estos estándares públicos
sí son condiciones de acceso al mercado, sí son obligatorios, y en el ámbito del comercio están regulados por la la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Por qué? Porque estos deben ser públicos, deben tener una base científica, deben estar todas las partes en conocimiento, deben llegar al objetivo que se quiere alcanzar con este estándar. O sea, no es solamente hacer un greenwashing de un estándar, sino que yo tengo que justificar para que esto no se convierta en un obstáculo al comercio, que son científicamente objetivos. Pero frente a esto, yo en la góndola me encuentro frente a esto, estándares privados y estándares públicos, que yo tengo que cumplimentar para poder mantener mi acceso al mercado. ¿Cómo se reproduce esto? Los estándares privados se reproducen mediante una política de matriz filial, ¿sí? Lo que está pasando en Europa, de repente lo empezamos a ver acá en la región de América Latina, o lo empezamos a ver en Estados Unidos. O, por ejemplo, a nivel de estándares públicos, se reproduce a través de una política espejo, se llama, ¿sí? Si Europa empieza a reglamentar, Estados Unidos reglamenta, hoy ya lo vemos en Oceanía, o lo vemos en algunos países como por ejemplo Emiratos Árabes, hasta China ya tiene estándares ambientales públicos. Entonces, esto hace que esto repercute a nosotros como productores de alimentos en nuestro acceso al mercado, porque va a determinar su cumplimiento, la posibilidad de venta, en la competitividad, porque siendo, por ejemplo, frente a un estándar y un consumidor mucho más informado, y generalmente ya a un mismo precio lleva al consumidor a elegir aquellos que son más sustentables frente al que por ahí no tiene ningún tipo de información ambiental o de sustentabilidad en el producto. Después tiene impacto sobre los costos de producción. ¿Por qué? En primera instancia, la implementación de un estándar ambiental puede ser que incremente de alguna manera los costos, pero lo que nosotros hemos visto con diferentes estudios es que la utilización eficiente de los recursos en el sistema productivo y el cuidado de, digamos, lo que es la tierra y el ambiente, lleva en última instancia no a un aumento, sino a una disminución. Con lo cual, empezar a trabajar con estas variables, podemos empezar a encontrar una mayor eficiencia en nuestro sistema productivo. Después, riesgos regulatorios. No sé, siempre uno toma el ejemplo de los biocombustibles cuando de un enero para otro la Unión Europea estableció la Directiva de Energías Renovables y dijo, bueno, tal es la fecha de corte, los que no lleguen a esta reducción de emisiones no pueden ingresar más a la Unión Europea. Y hoy por hoy toda la soja que se quiera comercializar dentro de los bios a Europa tiene que tener un certificado de sustentabilidad. Esto, hoy por hoy, por ejemplo, Europa está desarrollando un estándar que es la Product Environmental Footprint, que es lo que sería la huella ambiental de los alimentos, que ya se viene desarrollando hace más de 10 años, tiene más de 14 categorías de impacto y ya tiene guías específicas de producto, de muchos de nuestros productos de exportación. Obviamente esto que se ha visto en los bios puede, digamos, volver a verse en el tema del resto de los alimentos o del resto de los productos en góndola. ¿Sí? Sabemos que hoy por hoy el Parlamento Europeo tiene una gran cuota de partidos favorables a todo lo que son las medidas regulatorias verdes, con lo cual se hace suponer de que este es el camino a seguir. Después tenemos la percepción de los consumidores. No es lo mismo un consumidor hoy por hoy de 70 años de lo que es un consumidor de 40 a lo que es un consumidor como por ejemplo nuestros hijos de un promedio de 10 años, que son consumidores mucho más informados, con mucha más sensibilización con respecto al medio ambiente, con lo cual hay que empezar a incluir esto dentro de nuestra, digamos, de nuestra forma de producir. ¿Sí? No, ya no somos, digamos, climáticamente invisibles a los ojos de un consumidor. Y después está la posición reputacional en el mercado. Cuando nosotros vimos los diferentes compromisos, estábamos acostumbrados dentro del protocolo de Kioto a ver la participación del sector público, o sea, de los gobiernos o quizás de una ONG. Hoy por hoy, dentro de lo que es Acuerdo de París y las diferentes conferencias y grupos de trabajo a nivel internacional, es el sector privado el que está liderando el posicionamiento en temas ambientales. Entonces, esta parte de posición reputacional es muy importante. Frente a este contexto, acá un poco lo que nosotros quisimos mostrar con esta diapositiva es mostrarles que, bueno, cuando uno va a comprar hoy por hoy al supermercado se encuentra con un montón de estándares dentro
de su carrito, ¿sí? Y está comprando más allá del producto per se que estemos comprando. Y frente a esta multiplicidad de estándares, nos encontramos ante la falta de un estándar que como país nos represente o como productores de alimentos nos represente. Y es así como surge el programa argentino de carbono neutro. La idea es adoptar una postura ambientalmente proactiva, ¿sí? Que mediante una certificación de alimentos, bebidas y bioenergías alcance estándares armonizados y equivalentes a nivel internacional. La idea no es inventar la rueda, la idea es tomar aquellos estándares que hoy por hoy ya son armonizados, ya están equivalentes, y ser parte de este nuevo paradigma ambientalmente eficiente para lograr una mayor competitividad y un mayor acceso al mercado a nivel internacional de nuestros alimentos que de manera originaria tienen hoy por hoy un alto porcentual de exportación, ¿sí? Entonces, frente a esto tenemos una multiplicidad de indicadores, ¿sí? Son muchos los indicadores ambientales que se pueden tomar. Como les mencionaba, la huella ambiental de la Unión Europea tiene 14 categorías de impacto. En este caso, el programa argentino de carbono neutro pretende empezar por uno, que es el CO2 equivalente, ¿sí? Y de esta manera ver a la agricultura como parte de la solución al desarrollo sostenible. Es importante ver que la agricultura en su momento, inicialmente dentro del protocolo de Kioto y hoy por hoy todavía en lo que son los reportes de sustentabilidad de los países dentro del IPCC, se tiene como una connotación negativa de verlo como el gran emisor, ¿no? Es el típico posicionamiento respecto a la carne vacuna o quizás de algunos cultivos por lo que es la expansión de la frontera agrícola. Pero los últimos estudios en los últimos años empiezan a demostrar que la agricultura es parte de la solución. ¿Por qué? Porque por la actividad de la fotosíntesis y por lo que es sí, el material radiculado de las plantas, tenemos la capacidad de capturar CO2. Entonces, no somos el problema, sino que hoy por hoy somos parte de la solución. Entonces, es importante tomar esa parte que hoy por hoy no es la más publicitada o la más comunicada a nivel internacional, de ver la agricultura como parte de la solución al problema del cambio climático. Entonces, tenemos que revertir ese posicionamiento. Y es por eso que vamos a hablar nosotros de un programa argentino de carbono neutro. ¿Por qué? Porque dentro de la agricultura está la solución al cambio climático. Ahora vamos bien a la parte operativa del programa. ¿Cuál es la parte 1? Es implementar un programa. En este programa, lo primero que se quiere hacer es un mapeo ambiental de los alimentos, bebidas y bioenergías de exportación, ¿sí? Saber dónde estamos parados. Si nosotros no sabemos los resultados de los cálculos, no sabemos sobre qué gestionar y no sabemos qué comunicar estratégicamente. Esto, hacer ese mapeo ambiental, nos va a permitir tener de alguna manera la certificación ambiental. La certificación, al tener un tercero independiente, nos permite objetivamente mostrar los resultados. Para llegar a esa certificación ambiental, y la idea es que todos estemos haciendo lo mismo, lo que pretende el programa es llegar a manuales sectoriales de cálculo de balance de carbono y manuales sectoriales de buenas prácticas ambientales. El manual sectorial de cálculo de balance del carbono lo que pretende hacer es, mediante un análisis de ciclo de vida, ¿sí? Tener idea cuáles son todas las fases del proceso productivo y cuáles son los indicadores que deben ser ciertamente corroborados para llegar a este balance de carbono. Y el manual de buenas prácticas supone, ante los gaps de información o ante la presencia de ineficiencias en el sistema productivo, empezar a implementar prácticas que nos permitan gestionar nuestro resultado hacia un mejor resultado. Y después la segunda parte es, una vez que sabemos dónde estamos, que tenemos manuales armonizados, ver si tenemos la capacidad de empezar a implementar un mercado de bonos ambientales para financiar ciertamente inversiones y activos transables en Argentina. Es empezar a trabajar con lo que se conoce como bonos de carbono o bonos verdes, que es un mecanismo que en la Argentina no se ha desarrollado, ¿sí? Pero que, por ejemplo, en Brasil y en Chile sí ha existido un buen desarrollo y hoy, por ejemplo, Chile tiene una dirección que se dedica hasta a exportar bonos de carbono. Con lo cual, es un segundo paso, pero un segundo paso muy importante del cual tenemos que participar. Ahora,
¿Qué es importante? Nosotros vamos a hablar de carbono neutral y de balance. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos en cuenta, la huella de carbono es las emisiones de CO2 equivalentes, directas e indirectas, en el análisis de ciclo de vida completo. Vamos a mencionar el balance cuando nosotros dentro de ese cálculo de huella incluimos también las actividades de captura, ¿sí? Y vamos a hablar de la neutralidad de carbono cuando nosotros llegamos que ese resultado nos dé cero por eficiencia dentro de nuestro propio proceso o por la captura de carbono a través de procesos de terceros, ¿sí? Por ejemplo, es el típico caso de cuando uno va a comprar, por ejemplo, un café y te dicen que ellos están reforestando el Amazonas. ¿Cómo bajan la huella de ese café? No a través del proceso propio de la producción del café, sino a través de la reforestación en una actividad de un tercero. Están comprando esos bonos para llegar a la neutralidad de carbono. ¿Cómo es que se plantea el programa? El programa es un programa voluntario, de naturaleza exclusivamente privada. ¿Sí? Porque es un programa gestionado por las bolsas, tiene su administración institucional en las bolsas, que están coordinados por la Bolsa de Buenos Aires, y tiene una secretaría general con un coordinador general y un asesor técnico y una secretaría administrativa, que esa es la parte más operativa técnica del programa. Y después se implementa a través de mesas sectoriales, ¿sí? Estas mesas sectoriales van a estar conformadas por productores, grupos, asociaciones o cámaras sectoriales de naturaleza exclusivamente privada. Cada mesa se busca que tenga plena representación a nivel ciertamente geográfico y de todos los eslabones productivos a nivel nacional, porque la idea es poder captar las diferentes singularidades del proceso productivo. Para la conformación de la mesa asume el compromiso presupuestario correspondiente para el desarrollo de los manuales sectoriales y el acuerdo testigo, ¿sí?, de un caso. ¿Por qué? Porque obviamente cada mesa va a tener su contrapartida con un grupo consultor. Ese grupo consultor es el que va a desarrollar con la mesa los manuales sectoriales. Ese grupo consultor va a necesitar un caso testigo para poder empezar a hacer el análisis de ciclo de vida, definir obviamente los límites y ver obviamente cada indicador y su importancia dentro del proceso. Entonces, el sector tiene que tener ese compromiso presupuestario y el compromiso de un caso testigo. Obviamente los resultados del grupo consultor hacia el caso testigo son confidenciales entre las partes, no son extendidos al resto de la mesa. Lo único que se utiliza el caso testigo es para validar el desarrollo de los manuales. ¿Sí? Esto es importante porque sepamos que la información ambiental en este momento es estratégica, ¿sí? Y obviamente la operatividad de la mesa requiere del compromiso de las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las partes no participan de la mesa, no validan la información, obviamente este manual después no es representativo. La mesa va a tener generalmente dos partes, más allá del caso testigo, que van a validar la información, digamos, cualitativa y no cuantitativa del desarrollo de los manuales. Con lo cual los productores y las empresas cumplen un rol fundamental para el desarrollo de las mesas sectoriales. ¿Cuáles son los tiempos? Lo que se hace, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la mesa de oleaginosas, que es la más avanzada y donde APRESID es parte, ya ha mostrado su voluntad de adhesión de la mesa. Se hace una convocatoria pública al sector para las bolsas deciden, el programa decide implementar, por ejemplo, la mesa de oleaginosas. Se hizo una convocatoria pública durante el mes de enero y en el mes de febrero se llevó a una jornada de sensibilización, en donde se hizo, como esta presentación que estamos viendo, mucho más en detalle, explicándoles el manual de procedimiento que el programa tiene, y se les pide a las partes que manden una nota modelo que nosotros tenemos de su carta de compromiso de conformación de la mesa. Entonces, de esta manera, el programa sabe que existe la voluntad de conformar esa mesa, que existe obviamente el compromiso presupuestario y el compromiso del caso testigo. Todas las partes son llamadas a una reunión inicial de coordinación, en donde se presenta el caso testigo y en donde se definen, obviamente, los términos de referencia para la convocatoria de consultores.
lo que hace generalmente es el sector nos muestra cuáles son los consultores que están trabajando con el sector, que tienen más interés digamos, que sean partes de la convocatoria pública consultores, se definen cuáles van a ser las unidades funcionales, ¿sí? Por ejemplo, empezar con el poroto, o sea, la tonelada de poroto, la tonelada de harina a granel, o por ejemplo, no sé, tanto de pellets o tanto de biocombustible. Entonces, la unidad funcional tiene que ser específica, ¿sí? Y en función de eso se lanza una convocatoria pública a consultores para que presenten ciertamente sus propuestas dentro de unos términos de referencia establecidos. Una vez que esos términos, esos grupos consultores, se lanza esta propuesta, la propuesta de la selección es por 30% propuesta técnica, 30% por antecedentes y 40% por presupuesto. Se lleva la selección, que se hace tanto de manera conjunta entre el sector involucrado en la mesa sectorial y el programa, y ese grupo, digamos, de ese grupo consultor seleccionado firma una carta de confidencialidad con el programa y con el caso testigo, y ahí empieza a correr un trabajo que aproximadamente es de 7 meses, calendario. ¿Por qué decimos aproximado? Porque el primer punto, ciertamente de los TDR, es hacer un barrido de la información sectorial. ¿Por qué? Porque obviamente Oleaginosas está en un estadio de desarrollo de datos ambientales mucho más avanzado de lo que, por ejemplo, hoy pudieran estar la mesa de nueces, ¿sí? O, por ejemplo, puede estar menos avanzado de lo que hoy ya está, por ejemplo, cítricos, ¿sí? Entonces, cada mesa, el tiempo promedio que se establece es un máximo de 7 meses, pero obviamente que la amplitud del trabajo a realizar depende del barrido inicial de lo que se haga de la información disponible. La idea es no duplicar información preexistente y es no solapar programas, sino tomar lo que los programas ya tenemos dispersos a nivel nacional y armonizarlos en un manual común. ¿Cuáles son puntos claves de las mesas? Unidades funcionales, que ya los vimos, alcance del estudio del ciclo de vida del producto, definir bien cuál va a ser el ciclo de vida, la selección de la metodología de cálculo. Es importante saber que nosotros vamos por metodología de balance de carbono, pero no está preestablecido por el programa, sino tiene que ir por ISO, por PAS o por cualquier otra metodología que hoy por hoy esté internacionalmente validada. Se puede utilizar cualquiera. Estamos en un estadio regulatorio a nivel internacional en donde todas las metodologías más o menos están armonizadas y no son contrapuestas. Con lo cual, siempre que vayamos hacia lo que es balance de carbono, considerando siempre la captura, toda metodología es válida. Después está la sistematización del caso testigo. Vamos a ir a una definición de un manual de cálculo sectorial que permite a cada empresa después de manera particular llegar a la certificación del producto, y la definición de un manual de buenas prácticas ambientales que sea un manual de gestión que nos permita mejorar de manera continua nuestros resultados, y lo que nosotros tenemos es que esté armonizados a objetivos de desarrollo sostenible, porque esta es una manera de reportar a nivel internacional resultados, y de esta manera indirectamente también estamos armonizando lo que son los reportes de sustentabilidad a nivel internacional y lo que son el Carbon Disclosure o los diferentes estándares de los reportes. De esta manera estamos buscando que todos estemos armonizados hacia lo mejor posible para tener el mayor beneficio posible. Bueno, esto de las mesas ya se los expliqué. Una vez que se termina la mesa sectorial, obviamente tenemos manuales sectoriales de cálculo y manuales sectoriales de buenas prácticas ambientales. Estos manuales van a estar disponibles, o sea, la propiedad de los manuales es el programa. Lo que hace el programa es, si un tercero no involucrado en la mesa quiere este manual puede estar comprado al programa, es una manera que el programa tienda a autofinanciarse. Y después tenemos, obviamente, una base de entidades certificadoras, porque nosotros tenemos que hacer una capacitación a las certificadoras y estar en conocimiento de ellas, de los manuales preexistentes, para de esa manera decirle, bueno, aquel que implemente el manual sectorial, si quiere certificar, que vaya a tales certificadoras que ya están en conocimientos del programa, de los manuales sectoriales, y entonces esa certificación va a ser válida para el programa. ¿Qué es lo más importante? Es que la idea es buscar
está este valor de la comunicación a nivel internacional. Y buscar ciertamente sellos. El programa tiene sellos, ahí yo les muestro varios de carbono neutro, ¿sí? Que no todos significan que el producto que lleva esto tenga neutralidad de carbono, significa que están gestionando la neutralidad de carbono. Acá tienen otros productos, ¿sí? Ya más en packaging puesto. Esta es la información, digamos, más fuerte a nivel comunicacional y reputacional en el mercado, ¿sí? Y la idea es que esto no sea un greenwashing, que esto tenga por detrás información fidedigna. Entonces el programa establece un sistema de sellos. Tenemos un sello 1, un sello 2 y un sello 3. El sello 1 es el sello de membresía, que es el primer valor inicial agregado que el programa te da por participar. Todas las partes del programa, ¿sí? Desde una mesa sectorial, que adhieren a una mesa sectorial, que tienen su compromiso de caso testigo y su compromiso presupuestario, logran el sello 1, que es un sello de membresía, ¿sí? Ese sello de membresía tiene una durabilidad de 1 año, ¿sí? Entonces, si uno va a una feria, puede empezar a demostrar este sello o puede empezar a comunicar dentro de sus reportes que uno es parte del programa argentino de carbono neutro. El sello 2 es ya cuando uno logra como productor individual la certificación. Frente a presentar esa certificación al programa, el programa le va a dar el sello de balance de carbono. Entonces uno ya puede empezar a poner dentro de su producto este sello. Y después el sello 3 es cuando uno logra la neutralidad de carbono, cuando logramos llegar a un resultado cero, sea por gestiones propias o por compra de gestiones en terceros. Son 3 sellos que lo que intenta darle es a toda persona humana o jurídica, sea productora o empresa productora y elaboradora de alimentos, bebidas y bioenergías en el territorio nacional, la cesión de este sello que le dé un valor adicional. La idea es lograr ese beneficio de diferenciación y agregación de valor. ¿Sí? Empezamos a intentar participar de esta nueva agregación de valor. Esto es valor agregado al producto. Y va a aparecer, obviamente, entonces en nuestro packaging este logo, y la idea es que la próxima vez que un consumidor vaya al supermercado, no se encuentre dentro de esta multiplicidad de estándares ambientales. Esto es, a grosso modo, lo que el Programa Argentino de Carbono Neutro propone para darles un poco el panorama actual. Hoy por hoy ya está en la etapa de la reunión inicial de conformación de la mesa de oleaginosas, en donde las principales entidades y organizaciones están participando y también hay exportadoras a nivel individual que han formado parte de la mesa sectorial. Ciertamente estamos esperando que se estabilice un poco el sector para llevar a cabo de manera quizás remota esta primera reunión de coordinación y llamar a la convocatoria de consultores. Bueno, la situación actual no es la más favorable, sí estamos atendiendo otras cosas más importantes en el sector. Hoy por hoy, en el día a día, digamos, esto hay que pensarlo como una necesidad, yo creo, en el mediano plazo. Por la situación del coronavirus actual, ¿no? Pero es importante, justo ayer ya me mostraban de que dentro de lo que son las medidas sanitarias están incluyendo productos de carbono neutro dentro de las compras gubernamentales, por ejemplo, en Europa. Y después estamos por hacer la sensibilización en el sector cárnico dentro de 2 semanas de manera remota. Y después está el interés planteado también de lo que es el sector de cereales, también tenemos interés en la, digamos, sectorial de vid, tenemos el interés también de la parte de nueces, de lanas y el sector cítrico. Con lo cual, bueno, obviamente es un programa que tiene una potencialidad enorme, pero dependemos mucho de, bueno, de ordenarnos en este cortísimo plazo para poder seguir avanzando. Bueno, eso, si quieren, ahora podemos hacer preguntas a ver si surge alguna. Bueno, muchas gracias, Sabine. La verdad que muy buena la presentación. El que quiere ir haciendo alguna consulta o algún intercambio con Sabine, ahí hay un primer pido, vayan poniendo en el chat. Si quieren, le voy dando la palabra y se van presentando para que Sabine sepa con quién habla. Dale, Pilu. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias, Sabine. Soy Pilu Gidauro, soy, bueno, miembro de APRESID y
productora, ingeniera agrónoma y productora. Me pregunto, o sea, más allá que sabemos que APRESID forma parte y que Tomás Mata está siendo parte, me, me pregunto en cuánto de toda esta iniciativa está tomado en cuenta la agricultura certificada de APRESID, que ya lleva más de 10 años y que tiene mucha validación a nivel internacional, sobre todo europeo, en qué medida está tomada en cuenta para las distintas etapas que nos comentaste. Bueno, esto depende mucho de la gestión que haga Presid dentro de la mesa. Obviamente, como yo les dije, esto siempre parte de un barrido inicial de lo ya realizado a nivel sectorial. Entonces, obviamente que la agricultura certificada de APRESID es obviamente algo que se toma como ya avanzado. Entonces, aquellos indicadores que sirvan de la agricultura certificada de APRESID en lo que es el desarrollo de balance de carbono, obviamente que tiene que estar armonizado a este manual de balance de carbono. Por eso es importante el barrido inicial. Es lo mismo que le va a pasar, el barrido va, por ejemplo, a tener en cuenta también lo que están hechos en BIOS, por ejemplo, dentro de CARBIO para la Unión Europea. O sea, son todos barridos que se tienen que hacer de manera simultánea y se tienen que hacer de manera armonizada dentro del manual. Gracias, Sabin. A ver, esperamos un otro pido. Cristian, sí, dale nomás. Sí, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Cristian, soy ingeniero agrónomo acá en Córdoba. Un poco la idea, está bueno cómo está sistematizado todo para llegar a un resultado final. ¿Ustedes tienen alguna mesa o pensado más adelante ver cómo estudiar, qué va a suceder cuando esto salga digamos, a la calle? Porque hay que pensar que, bueno, en nuestro país el tema de la confianza a nivel internacional, y si esto puede repercutir en la calidad de los papeles, ¿se entiende? Vos decís cuál va a ser el valor. Claro, cuando salga un bono, por ejemplo, el día de mañana, y salga al mercado internacional, y a lo mejor, qué sé yo, de pronto tengamos una inestabilidad política o económica, y a lo mejor esos bonos se caen. No sé si se entiende. Sí, en sí primero tenemos un paso anterior, que es instalar el programa argentino de carbono a nivel internacional, porque eso es lo que le va a dar mayor fortaleza al bono que después salga de este programa. Entonces acá lo que ha hecho el programa, nosotros hemos firmado un convenio con la agencia, que era la Fundación Exportar anterior, ahora es la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, en donde la agencia ya es parte del programa y ya sale a promocionar este programa argentino dentro de las ferias internacionales. Entonces, de esa manera empezamos a instalar una marca. Esto es una marca, es un sello. Claro. Y depende de cómo se ha utilizado, digamos, la fortaleza del sello. Y esto es un sello privado, no es un sello público. Y específicamente es un punto muy importante, porque nosotros en este tema venimos trabajando hace un montón y yo he tenido la posibilidad de trabajar en un montón de programas que las diferentes administraciones han hecho en temas ambientales y es un poco lo que vos decís. Depende del rumbo que tome cada administración en dónde se posiciona esto. Pero esto es un programa privado que se cimienta en las bolsas de comercio, en las bolsas de cereales, que son entidades que tienen una trayectoria internacional quizás mucho más constante que lo que tienen los gobiernos argentinos. Entonces, una vez que nosotros logremos darle fortaleza al programa, logremos armonizarlo, logremos comunicarlo, tiene una parte de comunicación atrás muy importante a nivel internacional y por eso queremos que sea sumamente utilizado a nivel nacional. No nos sirve un programa de 3 productores, nos sirve un programa donde todas las cadenas estén involucradas. Entonces esa fortaleza le va a dar a que al bono posterior que salga a comercializarle tenga esa estabilidad que el programa tiene. Por eso está planteado en 2 partes. Parte 1, tener los manuales
¿sí? Tener una página de internet, tener una parte comunicacional en ferias, que empiece a aparecer en el packaging, que vos la próxima vez que una cadena de comercialización te pida, o cualquiera te pida dentro de las labores, lo diga, bueno, yo soy parte del programa argentino Carbono Neutro, toma el manual, sabete esto, o sea, tiene una parte comunicacional y una parte de empezar a participar muy importante. Y para que entiendas cómo esto se fue conformando, esto lo hicimos ante un estudio que vinimos haciendo con muchas personas de programas que a nivel internacional se fueron implementando y fuimos sacando las partes que sabemos que fueron exitosas. Y, digamos, de alguna manera cubriéndonos de las partes que sabemos que no lo fueron. Entonces, de esa manera intentamos darle fortaleza. Y esto requiere de mucha participación del sector privado, o sea, por eso las mesas son privadas, son de participación de ustedes, sin que, y ustedes toman las decisiones dentro de la mesa sectorial. Lo único que tenemos es una parte de coordinación del programa para uniformar las diferentes mesas, porque yo lo que no puedo lograr es que un sector se me vaya por un lado y el otro sector se me vaya para el otro, porque es como vos decís, yo tengo que darle fortaleza al programa en donde haya algo rector, en donde todos los que tengan el sello estén comunicando exactamente lo mismo, ¿sí? No sé si se entiende un poco. Sí, está bueno. Y después a nivel, digamos, una vez que está implementado, digamos, esto cambia constantemente, ¿no es cierto? La flexibilidad en cuanto a los manuales, ¿no es cierto? ¿Eso están previendo hacer una revisión periódica? Sí, sí, la idea sí, esto tiene o sea, el propio sector ante la modificación, sobre todo de su ciclo de vida, puede solicitar, ¿sí? Una actualización para la cual se vuelve a implementar la mesa y se vuelve a hacer el mismo procedimiento para la actualización del manual. Lo que sí, sepan que esto es, vieron que yo ahí le ponía una diapositiva donde teníamos una multiplicidad de indicadores. Empezamos por el carbono, pero sepan que esto es un largo camino a recorrer en donde tenemos después un montón de otros indicadores de los cuales nos vamos a tener que cubrir. Pero no podemos empezar con 14 cuando todavía no tenemos ordenado uno, ¿no? Porque la idea es, bueno, después va a venir agua, después va a venir ozono, después va a venir, no sé, material particulado, después, o sea, pueden empezar a aparecer un montón de otros indicadores. Aparte para simplificarlo, digamos, al ser simple es más fácil de ser transparente. Y sí, sí, y además, por ahí lo que nos pasa a nosotros, los que ya hemos trabajado en este tipo de programas, con otros sectores, nos damos cuenta de que por ahí nosotros tenemos una práctica, como un poco decían lo de agricultura certificada, tenemos ya una práctica implementada. Lo que necesitamos es ordenar los datos, ver cómo incorporamos captura, ver cómo tenemos un sello comunicacional que nos sirva, sí, o sea, tenemos que ordenarnos para tener el mejor resultado. Gracias. No, de nada. Gracias, Cristian, por la pregunta. Acá, Sabín, hay una pregunta de César Sí. Belloso. Dice, las mesas son por productos. ¿Se puede armar una mesa por sistema de producción agrícola? Las mesas son por sectores. ¿Por qué? Porque cada sector establece sus unidades funcionales. Porque si yo comparto en algunas partes el mismo ciclo de vida, yo puedo ir, por ejemplo, por poroto, aceite, harina, pellet, por ejemplo. La mesa no es por producto, sino es por análisis de ciclo de vida. Lo que yo no puedo hacer es tener un ciclo de vida distinto, o sea, por ejemplo, hacer una mesa de oleaginosas, cereales y no sé, otra cosa más, porque empiezo a tener diferencias en lo que yo tengo que recabar de información o tengo prácticas agronómicas distintas. Entonces, o, por ejemplo, tengo representaciones geográficas muy variables. Entonces, por eso es que el abordaje es de manera sectorial. Y además lo que se intenta hacer es, también por la parte de representatividad, marcarnos sectorialmente es más fácil el trabajo conjunto que si yo empiezo a mezclar diferentes. Pero más que nada tienen que centrarse que esto es por análisis de ciclo de vida y porque tenga prácticas agronómicas que sean similares. No sé si respondo a la pregunta. Sí, acá dice César que tiene, bueno, pésima conectividad y la pregunta es porque por producto condiciona el productor que realiza diferentes cultivos. Si tengo certificado carbono neutro, mi sistema de producción es la base. Claro, en sí lo que te va a pasar es que va a ser, o sea, si vos implementás algo en uno ya de alguna manera vas a buscar las diferencias que tengas con el siguiente y va a ser sumamente fácil. O sea, la implementación la vas a hacer una sola vez.
quizás vas a tener 2 manuales, pero la implementación va a ser, pero las certificaciones siempre es por análisis de ciclo de vida, eso es algo que a nivel internacional está estandarizado así. Y de vuelta, no vamos a inventar la rueda, vamos a tomar lo que ya hoy por hoy está validado, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, o en Asia, que son nuestros mercados de exportación. Si nos empezamos a buscar soluciones distintas, tenemos que recorrer un camino de armonización internacional que es sumamente largo. En los biocombustibles nos ha pasado eso, y estamos hace más de 10 años intentando cambiar anexos de normas. Pero sabé que una vez que implementás un manual, el siguiente va a ser mucho más fácil, porque la idea es que los manuales estén armonizados. Perfecto, gracias César por las preguntas. Tommy Mata tiene un pedido, adelante. ¿Qué tal? Buen día, Sabine. Gracias por el tiempo. Un poco por ahí respondiendo o tratando de aclarar un poco lo de César y haciéndote otra pregunta. Yo entiendo que cuando vos hablas del ciclo de vida, y por ahí estaría bueno aclararlo, es un poco también lo que pasa después de la tranquera. Entonces, lo que ahí se nos está escapando a nosotros es que hay, digamos, por producto, ya sea una soja, un trigo, un maíz, un garbanzo, lo que sea, hay una cadena detrás que es lo que hay que evaluar. Entonces, quizás por sistema es complejo porque esto tiene un etiquetado más comercial hacia un producto final, o ese es el horizonte. Eso por un lado, vos después aclarame si es así o no. Y por otro lado, te quería preguntar qué rol juegan los productores acá, o sea, qué rol juega Preside específicamente, o sea, en qué parte de todo este programa y en qué parte de la iniciativa está metido y de qué forma, más allá de lo que comentó Pilu de la certificación y demás, cuál es el valor de Preside estar acá. Bueno, con respecto al análisis de ciclo de vida, estoy buscando así rápido una cosa para que ustedes se den cuenta cuál es el impacto del análisis de ciclo de vida. Si ustedes me esperan 3 segundos, ahí va. Voy a intentar a ver si me sale. Quiero compartir de vuelta pantalla. Ahí estamos. A ver si me sale. Ahí tienen un gráfico de lo que decías vos recién, Tomás. El análisis de ciclo de vida, lo que tenemos que ver es que va mucho más de allá de tranquera, porque nosotros tenemos que tener en cuenta la parte de recursos, la parte de explotación, la primera distribución, la transformación, la segunda distribución, la producción, la distribución, el uso, ¿sí? O sea, el alcance puede ir desde la cuna a la cuna hasta de la cuna a la puerta o de la cuna a la tumba. O sea, tengo diferentes alcances que yo puedo ya tener. En el caso del máximo de alcance dentro del programa, lo que se supone es hasta puerto, ¿sí? Hasta puerto de exportación. ¿Por qué? Porque los datos de logística y de consumo en destino se los dejamos a nuestro cliente, digamos. Pero la idea es que esto tiene que ser sinérgico a todas las partes porque, por ejemplo, el exportador le va a solicitar al productor primario información que ellos tienen que cargar en el mismo análisis de ciclo de vida. Entonces, es por eso la necesidad de que esté armonizada la información. No es tan fácil. ¿Sí? No, totalmente. Por eso es que, nada, acá hay mucho de trazabilidad de información. Si esa traza nosotros no la tenemos armonizada, es difícil de caminar hacia atrás, porque cada uno me va a decir cosas distintas. Entonces, lo que el exportador va a necesitar es que todos aquellos que tengan fidelizados dentro de su cadena de comercialización le puedan informar la misma información para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la participación de APRESID dentro de la mesa, obviamente que quien participa de una mesa es el que tiene la capacidad, tiene voz y voto para, obviamente, definir cuál va a ser el alcance, cuáles van a ser las unidades funcionales, ¿sí? Y cuáles van a ser, digamos, las buenas prácticas a implementar, ¿sí? El relevamiento previo, o sea, obviamente APRESID participando va a decir, miren, yo tengo tal estándar, quiero que tal estándar esté armonizado al resultado final de esta mesa. Entonces, y obviamente APRESID va a trabajar dentro de la mesa como APRESID, pero APRESID representa a todos los productores. Entonces, de esa manera, APRESID, al ser parte de la mesa, puede bajar su manual a todos aquellos que sean partes de APRESID. Entonces, de esa manera es una forma eficiente de trabajar,
Por ejemplo, hay otras organizaciones que han decidido ir por la organización y a su vez son los propios exportadores los que deciden también formar parte de la mesa. Son, digamos, la mesa no se cierra a definir solamente que sean cámaras o asociación de productores. Pueden venir el productor individual y ser parte de la mesa, o puede ser la misma asociación. Esa es como el sector se sienta mejor participando, ¿sí? Lo que sepan es que los que participan de la mesa son aquellos que van a tener el sello de membresía, ¿sí? Entonces, en este caso, va a ser APRESID el que tenga el sello de membresía, y todos sus productores, en tanto que dice que son miembros de APRESID, tienen el sello de membresía de manera indirecta, ¿sí? No lo tienen de manera directa. Pero el manual APRESID a todos sus socios se lo baja, ¿sí? Y yo creo que lo más importante es que estén todos participando, todas aquellas cámaras, organizaciones sectoriales participando, porque es la manera de asegurarnos que el barrido inicial de lo ya realizado sea lo más acabado posible. Porque si, por ejemplo, APRESID no participara, quizás la parte de agricultura certificada, después ustedes tendrían que hacer de mañana un trabajo para ver cómo se armonizan o cómo se hacen equivalentes a lo que es el manual de la mesa sectorial, ¿sí? Y además perderíamos un montón de información valiosa que la mesa tendría que tener en consideración. No sé si un poco responde la pregunta. Gracias. Perfecto. Gracias, Tommy. Esperamos a ver si hay algún pido. Vale. Sí, Flor Capiero, dale nomás. Hola Sabín, buen día. Sí, mi consulta era la siguiente. En teoría, las mediciones y las cuestiones que ustedes van a tener en cuenta se basan en lo que ya existe a nivel internacional. Y lo que yo te quería preguntar es qué pasa con aquellas prácticas que se implementan en Argentina, como es la siembra directa o la capacidad de secuestro que tiene, por ejemplo, en los cultivos de servicio y demás, que no sé qué tanta información hay o qué tanta validación a nivel internacional, y sin embargo son prácticas que hoy en día en Argentina se llevan adelante y la capacidad de secuestro, nada, es importante. ¿Qué va a pasar en esos casos? No, obviamente que siembra directa es algo que se va a considerar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a tomar a nivel internacional es la metodología de cálculo. La metodología de cálculo te dice cuáles son las partes metodológicas a considerar, pero no te dice que, por ejemplo, como no, ellos no hacen, digamos, no van al detalle de definirte la práctica agronómica. Te dicen cuál es el porcentaje digamos, de captura o contaminación que tiene, y en función de eso si lo tenés que considerar dentro del cálculo a realizar. Pero no te dice, por ejemplo, deja fuera siembra directa porque es algo que yo no hago. Entonces, Claro, obviamente que el análisis de ciclo de vida va a tener todas las prácticas agronómicas y sobre todo las partes que más nos convengan a nosotros dentro del manual. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es tenerlo dentro de, digamos, dentro de la metodología, ¿no? O sea, dentro del manual. Y después, obviamente, siembra directa es algo que ya se tiene dentro de los cálculos a nivel internacional, pero ponerle que haya otro tipo de actividad, como vos decís, servicios ecosistémicos o lo que sea, obviamente eso lo vamos a considerar. Y si vemos que hace falta, o sea, también ¿para qué sirve este relevamiento inicial? Porque si uno ve que hay determinada práctica que uno va a considerar y quizás uno la ve que internacionalmente no está validada ese dato y tenés que ir por un valor por defecto, obviamente es un punto que la mesa tiene que empezar a trabajar para empezar a financiar ese tipo de estudios para que internacionalmente ese valor esté validado, ¿sí? Pero obviamente que sí se considera. Se toman sí. valores nacionales y valores por defecto cuando no lo tengan. Claro, ahí está. No, esa era mi duda porque, o sea, sí, es verdad que está validada esas prácticas a nivel internacional, pero ellos te sugieren, o sea, tiene un valor de secuestro o de emisión que a veces no está adaptado a las condiciones nuestras. Eso era, Sí. ¿no? Esto es un tira y afloje. Igualmente consideremos que estos son estándares privados. Y como estándares privados, si yo digo, bueno, yo voy a tomar tal valor por el paper de tal persona publicado en tal lugar, ¿sí? De alguna manera nosotros también tenemos que empezar a torcer Claro. la vara, ¿no? Pero moviéndonos dentro de lo científicamente objetivo. Yo no le voy a decir tomo tal valor porque yo pienso que aproximadamente multiplicando este por esto me da tanto. No, yo te digo, según el trabajo de tal persona publicado en tal lugar, tomo tal valor. Pero yo no lo necesito publicado, ¿entendés? Lo necesito indexado, lo necesito que esté demostrado. Y si no, ir a
un valor por defecto, pero también este tipo de tareas lo que ayuda es para hacer un rastreo total de la información y para darte cuenta dónde están los blankets, ¿entendés? Y entonces empezás a decir, bueno, tal dato de emisiones yo no lo tengo, si me voy a una EcoInvest me sale tanto y me tira el valor para abajo, entonces yo necesito empezar a calcular esto. Doy un ejemplo típico, cuando nosotros hicimos un trabajo similar hace algunos años ya con los cítricos eh, hicimos un benchmarking con lo que estaba haciendo España y lo que estaba haciendo Sudáfrica, y España se posicionaba a nivel internacional con un Pac-Man en tema de emisiones. Y nosotros decíamos, ¿por qué un Pac-Man? Se estaba comiendo el Pac-Man el CO2, era una naranja partida por la mitad que se estaba comiendo el CO2. Entonces decíamos, ¿por qué un Pac-Man? Hasta que en un momento nos dimos cuenta de que ellos trabajaron con una estación experimental en España el tema de captura del follaje y el material radiculado de los árboles. Entonces, cuando hicieron ese cálculo se dieron cuenta que de pasar a ser emisores, pasaron a ser captura al 100%. Entonces, su posicionamiento pasó a ser grandes emisores de CO2 a ser los que tienen la solución al problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y un poco lo que buscamos nosotros es eso. Un dato que hoy por hoy nos falta de manera fuerte saber cuánto estamos capturando en suelos en Argentina, tenerlo validado internacionalmente, porque se tiran muchos valores y vos vas a calculadores, tenés diferentes datos, y es algo que nosotros tenemos que empezar fuertemente a calcular y a publicar, y a salir a comunicar, digamos. No sé si un poco va por ahí la pregunta. Gracias, Flor. Sí, ahí agradece por el chat. Ok, Bueno, perfecto. esperamos a ver si hay un otro pedido, pero ya sería el último para ir respetando la hora de la reunión. Hay una pregunta acá. ¿Esto tiene alguna vinculación con los estudios de Bigliso? Pregunta Jorge Biancotto. Bueno, con Bigliso yo trabajo y nosotros trabajamos, y es importante mencionar que este programa tiene un mentor original, que es el GPS, que es el grupo de productores, de países productores del sur, donde obviamente con Bigliso somos parte, y también está dentro de los que empezamos a desarrollar esto Gustavo Idígoras, que también también es parte del GPS, y claramente va en ese sentido, y si uno lee los últimos papers de Bigliso, la parte de balance de carbono es importante porque hay que cambiar el posicionamiento del sector. O sea, los últimos estudios de Bigliso muestran que el sector agrícola de la República y de la República Argentina y de la región de Mercosur tendría la capacidad de tener un balance, digamos, negativo, en el sentido de ser mayor captura de lo que es de emisiones, por lo cual pasaría a ser de vuelta, es como el Pac-Man español, ¿no? Pasaríamos a ser la solución al tema de las emisiones en lo que es esta región. Pero sí, totalmente armonizado a lo que hace Bigliso y a lo que propone Bigliso. Gracias, Jorge. Ahí agradece por el chat. Bueno, si les parece, para respetar, la verdad que es muy interesante y está muy bueno este ida y vuelta que va surgiendo. Acá hay un pedido de Marce Torres. Bueno, dale, metele, Marce. Disculpas que encima arranqué ya con la reunión empezada, tenía otra reunión y capaz que lo que pregunte ya estuvo respondido antes. ¿No tienen cierto temor de quedarse corto con solamente teniendo en cuenta el tema carbono? ¿No habría que ampliar la mirada a otros indicadores, ya que se está haciendo el esfuerzo? ¿Es posible? Digo, como amenaza, ¿no? Que por ahí enfocás en medir esto y te salten con otros impactos de otro tipo, si no se podía hacer algo un tanto más, no demasiado para hacerlo muy complejo y difícil de instrumentar, pero algo un poco más que abarque otros ejes también. Si lo analizaron o están viendo como posible amenaza a eso o no, ¿qué visión tienen de eso? Bueno, Gracias. un poco lo que estaba en la presentación al principio es, esto es solamente una categoría de impacto, es CO2 equivalente, o sea, son todos los gases equivalentes a CO2.
Que hay otras categorías de impacto, sí. Europa está desarrollando, que quizás Europa es como el líder en esto, está desarrollando un estándar con 14 categorías de impacto. Con lo cual, sí, yo creo que uno de los próximos a necesariamente incluir es agua. El problema es que si sacamos un programa con 14 categorías de impacto, se hace demasiado extenso y esto es algo donde tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajar y si avanzamos, nada, después es muy fácil de replicar con otros indicadores. Pero decidimos avanzar con carbono como por lo menos para avanzar y donde existe ya una uniformidad de aceptación de los sectores. Pero ya implementar esto, buscar el presupuesto, buscar el caso testigo, conformar mesas, acostumbrarnos a trabajar en esto, tiene su complejidad. Entonces, por eso es que no decidimos abrir el paraguas a demasiadas categorías de impacto, sino a centrarnos en una, y sobre todo intentamos centrarnos en una por un tema de que tenemos una segunda parte del programa que en la Argentina no está desarrollado y que es importante desarrollar, que es el tema de bonos de carbono. Si nosotros, sin esta información de base, de saber dónde estamos parados en la parte de carbono equivalente, el mercado de carbono es difícil de desarrollarse. Entonces decidimos ir por eso buscando ese traccionador de bonos. Pero después el resto es sumamente replicable y muy fácil, pero lo que tenemos que tener es la gimnasia, ¿sí? Conformar las mesas no es fácil, llegar a la sensibilización de todos los sectores no es fácil, acostumbrarnos a trabajar federalmente, bueno, ustedes lo saben perfectamente, tampoco es fácil, con lo cual, y es un programa hecho a pulmón, porque es un programa del sector privado netamente, no es sector público. Entonces, y no existe ninguna obligación de pertenecer tampoco. Lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a trabajar con los sellos para darles como una galletita, ¿sí? Algo que los llame a ver que existe una agregación de valor próxima, ¿sí? Instantánea, con la membresía, en un segundo plazo con el balance, en un tercer plazo con lo que es la notariedad de carbono, y después sí empezar a caminar el tema de los bonos, que es algo que en la Argentina es un valor que se está desperdiciando. Pero sí es la intención de seguir avanzando con el resto de las categorías de impacto si esto avanza, sabiendo que, y yo estoy netamente convencida, y los que me conocen saben que hace muchos años vengo predicando lo mismo, lo que pasó en BIOS va a pasar en el resto de los alimentos en el mediano plazo, si se quiere. Quizás ahora estemos todos como muy insertos en una situación circunstancial del coronavirus en donde las industrias están pensando en otra cosa y los parlamentos también, pero yo veo que la PEF, yo tuve hace 2 días, o sea, antes del fin de semana, una reunión con Europa vía online donde todavía siguen trabajando en la implementación de la huella ambiental en Europa, a pesar del lío que tienen en Europa. Así que yo creo que sí, es necesario seguir replicándolo, pero bueno, es como que empezamos de a poquitito para no marearnos y para llegar a un resultado exitoso en el corto plazo para que esto lleve a una gimnasia hacia el mediano y largo en otros indicadores. Gracias. Ok. Acá en el chat hay una pregunta de Agustín. ¿Se tiene en cuenta la pérdida y desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena para cuantificarlo e indexarlo en el balance de carbono? Dice, teniendo en cuenta que a nivel mundial la pérdida y desperdicio de alimentos es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Sí, en este caso particular del Programa Argentino de Carbono Neutro, como son bienes alimentos hasta puerto, los desperdicios del consumo final no los tengo. Sí tengo los desperdicios dentro, o sea, hasta puerto, eso sí. Pero los residuos y el reciclaje y todo eso no, eso es algo que lo va a tomar el productor, digamos, quien produce el último bien y quien le hace el cálculo al final, en góndola. Por ejemplo, los fideos Barilla, si uno ve la caja en Italia o en España, se va a dar cuenta que tiene atrás una información, un código QR que uno entra en la página y ellos te calculan el desperdicio porque te están calculando hasta cuánto, digamos, cuánto tenés que hervir el agua, cuánto consumís, cuánto tirás y cuánto es el impacto del packaging de los fideos. Pero nosotros nos quedamos en puerto, no llegamos hasta esa traza, ¿sí? Porque, digamos, lo que nosotros buscamos es ver nosotros
cuánto es el impacto que tenemos en aquello que tenemos nosotros la capacidad de trabajar. Gracias, Agustín, por la pregunta. Acá agradece por el chat la respuesta. Okay. La verdad que hubo muchas preguntas y creo que da para quedarse un rato largo, pero bueno, para respetar un poco también la hora de reunión, sé que hay gente que, si bien no deben salir de sus casas, pero está haciendo laburo desde su oficina o de su hogar, y para respetar también la hora de la reunión, si les parece lo dejamos acá. No queda más que agradecerte, Sabine. Muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación. La verdad que todo muy claro, la presentación muy, muy buena. Y bueno, si van surgiendo dudas en el equipo, te las iré pasando, ¿eh? Perfecto, dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Sabine, y gracias a todos por conectarse, ¿eh? Nos vemos la próxima. Gracias, Sabine y todos. Gracias.